¿Qué une? ¿Qué es la cohesión social? Las prácticas culturales, las prácticas religiosas, el idioma común. Son tantos temas y tan interesantes que vamos a abordar hoy con el padre Jesús María Aguirre, teólogo, sociólogo, comunicador, miembro del Centro Gumilla, uno de los fundadores de la revista SIC. Va a ser una conversación interesantísima y sin duda alguna de gran profundidad. Los invito a que me acompañen. Padre, estamos muy contentos de tenerlo aquí con nosotros en el programa. Han pasado algunos años desde la primera vez que nos acompañó y siempre es muy satisfactorio, aunque no lo tengamos presente en entrevistas, leer todos sus estudios, sus investigaciones, porque es un gran comunicólogo. Y a propósito de la última investigación que ha hecho el Centro Gumilla sobre la religiosidad del venezolano, y de eso es que quiero hablar, pero sé que usted es un hombre de tan vasta cultura que me va a hablar de cómo es la religión en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, y bueno, en todo eso nos va a ayudar a entender un poco más cómo es la religiosidad en nuestro país. Gracias por acompañarnos. Bien, primero te voy a decir lo siguiente. Hace 30 años que no se hacía un estudio de este calibre. Entonces acerté en traerlo a usted para hablar de esto. Pues probablemente, Okay. Porque el Centro Gumilla, pues de alguna manera se ha caracterizado por hacer estudios sobre cultura política medios. Y sobre todo, bien sobre medios particularmente, que fue en parte la especialidad de uno, pero uno como sacerdote y también como teólogo, yo me estudio de teología y demás, yo me dediqué muchos aspectos de sociología de la religión y con profesores muy relevantes, uno de Fordham, Ruiz de la Buena, después Javier Elso, etcétera, ¿no? Pero lo que pasa es que después despliegas las capacidades de acuerdo al espacio en el que te mueves, ¿no? Claro. Y en el caso mío, pues me he desplegado más bien en el campo comunicacional, ¿no? Siempre. Pero siempre estaba asistiendo como, digamos, como sacerdote y eso, alguna capilla o qué sé yo, a la atención de los estudiantes, desde el punto de vista religioso, ¿no? Como sacerdote. Y claro, naturalmente ahí a su vez tienes que estar como muy al día de la dinámica que ocurre a nivel eclesial, y más en el Centro Gumilla, que en ese sentido es interdisciplinar, ¿no? Ahí hay teólogos, psicólogos, sociólogos. Entonces, ¿de qué se desprende ese estudio que no se hacía más de 30 años en el país? ¿Qué es lo que más le llamó a usted la atención? Porque es muy largo, entonces yo quiero que usted me diga, ¿qué es lo más determinante para usted? ¿Es el venezolano católico? Sí. Al plantearse si el venezolano es religioso o es católico, o la pregunta de fondo es, ¿está desapareciendo aquí? Es decir, la tesis de la secularización de Venezuela y en segundo lugar de la descristianización y en tercer lugar que ya las nuevas generaciones, aquí hay algunos datos que tenemos, que son una incógnita, ¿para dónde va esto? Y más teniendo en cuenta ahora, pues yo no sé, la cantidad de migrantes, háblese de 6, 7 u 8 millones, etcétera, y la pérdida de la transmisión religiosa. Pero ¿usted no cree que los migrantes en parte se llevan sus prácticas culturales, religiosas, se llevan dentro de sí eso? Y que, por ejemplo, en el caso de España, tanta migración venezolana ha influido un poco en cómo revitalizar la Iglesia Católica. Yo tengo gente amiga aquí, por ejemplo, en Chile y demás. ¿Qué le dicen eso? Claro, a raíz de no sé si decir colonias o grupos que generan, reavivan incluso la fe de algunas poblaciones en las que viven, ¿no? Yo lo he visto en España, en Galicia, lo he visto en Madrid. Sí, pero ahí, por ejemplo, trabajo de Otto Maduro, que no sé si te acuerdas, en paz descanse, en New Jersey, en que el venezolano que iba a sitios en que ya hay dominio WASP, ¿verdad? Sajón blanco, protestante, se van acomodando, depende pues de la presión social que tengas. Como en todo caso. Claro, en todo caso. O sea, en cualquier área pasa con la presión social. Claro, pues exacto. O sea, entonces habría que ver los espacios. Pero esto que dices es cierto. Y a mí me llamaba la atención eso, al menos en los
espacios latinoamericanos, ¿verdad?, donde se ha generado un grupo, Claro. digamos, cultural, vinculado, latino o venezolano, no solo se mantiene, digamos, la fe, sino incluso reaviva Lo que la fe existía. adormecida de europeos o Por eso, norteamericanos y demás. fíjese, usted me ha hablado de lo que ha pasado en las últimas Sí. décadas en Europa Ajá. y también lo que ha pasado en Estados Unidos. Ajá. Lo ha hecho desde el punto de vista sociológico, Sí. desde el punto de vista teológico Sí. y obviamente como sacerdote. Ajá. Pero pareciera que en América Latina ha ocurrido algo diferente. Ajá, América ajá, Latina ajá. se ha mantenido quizás Ajá. un poco más católica Ajá, que lo ajá. que puede haber pasado en Europa. Sí. Y por eso mi pregunta iba con Venezuela. Sí. ¿Somos un país católico mayormente? Sí. Un experto italiano que se llama Roberto Cipriani habla de religión difusa. O sea, yo creo que quienes hacen la tesis de que somos esto o lo otro, creyentes e increyentes, están equivocados en la formulación. De la pregunta. De la formulación la de la hipótesis. pregunta, exacto, porque hacemos como si esto fuera blanco o negro, ¿no? Oye, y no, entonces hay una superposición y un traslapamiento de creencias Muy interesante. con las libertades, estas vamos a decir modernas. Ha habido un espacio para la pluralización. Sí. Entonces en Venezuela lo que ha habido es una pluralización. Entonces ahora no tienes la presión de eres católico o te vas al infierno, ¿no? O sea, eres católico porque quieres serlo, porque tus Tienes padres lo exacto. fueron. Entonces la opcionalidad hace que se sienta menos la minoría católica aplastante y la gente se sienta mucho más libre para las otras opciones. Entonces, en este momento, cuando a uno le pregunta católico o no, uno lo que puede decir, yo he hecho estudio, digo, y tengo los datos, ¿no?, comparativos de toda América Latina. Entonces, Venezuela se sitúa en los países todavía de hegemonía católica. Es decir, quiere decir que prácticamente 3/4 partes son católicos, bautizados. Ahora, si tú vas ahí después afinando, oye, católico bautizado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Ahí entramos. Claro. Entonces, bien, fue bautizado. ¿Hizo primera comunión? ¿Hubo confirmación para confirmar? Es practicante. Porque en el estudio anterior, por ejemplo, de este que digo hace 30 años, hay gente que fue bautizada, pero después en otra pregunta no se autodefine como católico. Ah, qué curioso. O sea, que lo hizo porque sus padres lo hicieron. Claro, su padre. Yo siempre pongo la comparación del Islam y de los musulmanes, ¿no? Cuando hablan de los datos ahora, por ejemplo, últimos que hubo de la Santa Sede, hablando de que hubo un crecimiento de catolicismo de 16 millones y tal, ¿de dónde sacan ese dato? Pues ese dato se tarda más bien por los pronósticos y por las tendencias demográficas. Claro. Entonces, claro, nosotros decimos somos muchos, 1.300 millones de catolicismo. 1.300 millones es la población de la India. Sí, O sea, no es nada. no es tanto. No, Entonces, basta ya con que nazcan, qué sé yo, 40 millones para que al menos en los ámbitos islámicos haya un crecimiento demográficamente calculable por la presión cultural que tienen de condicionarse. Claro, en el mundo, vamos a decir, occidental no ocurre eso, pero lo que sí, aunque hay más opcionalidad, y es lo que ocurre en el caso venezolano, ¿verdad? Somos mucho más plurales. Antes hablábamos siempre, la mayoría es católica, 80%. Ahora no pasamos de un 63%, y de un 63% que no es tan sólido en términos de lo que he dicho, la disparidad que puede haber ahí. Pero igual es una cifra importante. Claro, porque entra, como digo, en América Latina entra entre los países, digamos, que son de mayoría católica, ¿no? Pero es interesante lo que usted dice, un 63%, porque cuando uno está en la dinámica del día a día y uno lee en redes o lee cualquier estudio muy superficial, obviamente, la gente se atreve a decir, no, este es un país donde ha crecido y todo el mundo es evangélico. Exacto, sí. Es lo que uno, sí. Y entonces es muy importante que ustedes hayan hecho este estudio claro. con la seriedad y la profundidad que usted me acaba de dejar ver. Claro, es que cuando me has preguntado todo eso, yo antes he revisado todos los estudios de Pew Research Center y los de Latinbarómetro, etcétera, y hasta los que publican estadística en España y tal.
Y claro, y tú ves y cómo han hecho, y qué pruebas tienen, y qué muestras tomaron, o sea, entonces uno entra por ese camino. Y Claro. entonces ahí me parece que ha habido una exageración, primero en términos de eso que hemos llamado secularismo. O sea, porque Sí, la secularización y la separación de la Iglesia y el Estado, eso es positivo. sí, claro. Irán no lo tiene, eso es un drama, ¿no? Y Claro, lo sufrimos, ¿no? y O otros sea, que eso es países en positivo. Medio Oriente. Ahora, el secularismo este de querer acabar con la religión y demás, eso sí está, ni en la Unión Soviética Funcionó. lograron eso, No, no. funcionó. Entonces, yo creo que es importante que esto haya revelado que hay una pluralización. Sí. En segundo lugar, que ese secularismo brutal que se anunciaba por la lógica en su Yo tesis. tengo una inquietud que no Sí. necesariamente tiene que ver con el estudio, pero sí con lo que usted Ajá. hace o ha hecho siempre en su vida, que es un Ah. estudioso, un teólogo, un sociólogo, Sí. comunicador. Sí. Fíjese, padre, los países Ajá, que no tienen cohesión ajá, son países que generalmente tienen muchos más problemas de todo tipo, todo incluyendo tipo. los políticos. Sí, sí. La cohesión social Sí. viene dado Sí. por las prácticas culturales comunes, sí, sí, con el idioma común Sí, sí. y con la religión común. sí, 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 Nosotros hemos visto lo que ha pasado en los años recientes en muchos Sí, países, sí. entre ellos Estados Unidos, sí, justamente por esa falta de cohesión. sí, América Latina en general, Sí, yo sí, me atrevería sí, a decir, e incluso sí, España sí. todavía, tiene una cohesión social Sí, que viene dada por esas prácticas culturales comunes, sí, sí, que en la mayoría de los casos Sí. esas prácticas comunes vienen también dadas Ajá. por la Iglesia Católica, Ajá, en este caso sí. ajá, Sí. por el idioma común, Sí, sí, el sí, español, sí. y por la religión Sí, común, sí, sí, que es el que es católico. sustentada en valores, claro. Exacto, los valores. Sí, Y entonces Sí. yo siempre me he dicho, Venezuela mantiene una cohesión social muy arraigada, ajá, que es la ajá. que ha llevado a otros países, ajá. justamente basada en estos tres Más elementos. ¿Me corrige? No te corrijo, sino que has expuesto brillantemente la tesis de Vela sobre Estados Unidos. Bueno, es que Porque yo le dice tengo años estudiando Estados Unidos y viendo de dónde pues está, mira, dónde pues, viene si hace, parte. mira, entonces aquí el tema de la religión esta que llamamos difusa, el analizar eso llevaría, eso requiere a otros estudios, tiene de sustrato y de soporte, digamos, una cultura que claro, dices republicanismo, hermandad, de lo que quieras, pero eso queda, cuando entras en el campo político, buscas ese sustrato último. Y entonces en esta encuesta, aparte de las preguntas de a qué perteneces, no perteneces, están las preguntas sobre el sentido de la vida, valores, juicios de valor Que es lo más importante. sobre el país, etcétera, y qué es lo más importante. Porque al final, como país nosotros, dada la diversidad religiosa, pero fíjate que es la otra segunda tesis importante, no hay descristianización, porque la otra tesis que hay en Europa, y vuelven Sí. a tomar ahora todos los ancestros Sí. precristianos y la Grecia, y aquí, digamos, el sustrato ya está tan consustanciado, esa palabra que utiliza la Iglesia Católica, de inculturación con la cultura, que el sustrato de valores y moral está basado enormemente en creencias y prácticas religiosas. O sea, que ¿no? está arraigado. Arraigadísimo. Eso es bueno. Y entonces fíjate que aún gente que se considera ajena a lo religioso, busca siempre legitimarse con la religión. Totalmente, siempre. Claro, Putin busca la cobertura en el caso de la Rusia Santa, o sea, el halo de lo religioso como legitimación ante un Dios supremo X. Es fundamental. Es para fundamental. el político. Estos mismos días un compañero me envió un artículo, se llama el padre Onza, que es un lingüista, y me dice que Estados Unidos no logra, por ejemplo, un sustitutivo de la religión o de las religiones para poder mantener una consistencia. Pues aquí, como has dicho tú muy bien, ocurre lo mismo. O sea, para nosotros es fundamental, y yo no voy a barrer solo o llevar el agua a mi molino diciendo que te era juro católico, ¿no? Pero sí al menos el sustrato cristiano es fundamental para la cohesión
en valores y en visión después de social también, ¿no? Social, de familia, Y para de poder país. hacer acuerdos políticos y demás. También. O sea, aquí no vamos a entrar en una guerra de religiones No. y en este momento, lamentablemente, y ahí sí quisiera añadir, ya que he dicho esto, el papel de la iglesia, que es una de las cosas que se pregunta. Yo hace 10 años hubiera sido muy escéptico sobre el papel que pudiera jugar la Iglesia Católica en este proceso de reconciliación, ¿Por qué? pero resulta que el 57% de la gente cree Respondió que es un papel fundamental. que es un papel que puede jugar. Claro. Claro, después los que están en posiciones más antitéticas, imposible, porque la Pero es que- Iglesia pero- tomó una posición En determinado momento. En determinado momento. Claro, ahí cambian Claro, los pero tiempos, fíjese, ¿no? pero fíjese, padre. Acabamos de verlo Sí. en Roma. Ajá. El Papa falleció. Sí, Pero más allá de que haya fallecido Sí, el Papa, sí. es decir, el líder de la Sí, Iglesia sí, Católica en sí, el sí. mundo, falleció un líder respetado ajá. por sus visiones de llamado al diálogo y Sí, la paz. paz. Y en ese contexto Ujú. vimos Ajá, sentados ajá. Ah. de una manera casi teatral, Teatro. totalmente, Sí, sí. al presidente Sí. de Ucrania con el Sí. presidente de los Estados Unidos. Zelensky a Trump. Y ahí lo que le están diciendo a usted en esa imagen netamente Sí. teatral, Teatral, o sí, sí, cinematográfica, en ese como usted escenario. quiera, es el papel de la iglesia Ajá. en los momentos de conflicto político y Sí, sí, social. sí, sí, sí. Entonces, no importa si es en Europa, o si es Ajá. en Estados Unidos, o si es Medio Oriente, o si es en América Sí, Latina, o sí. si es en Venezuela. Sí. Hay que reconocer que la Iglesia Católica tiene una influencia en la vida social, Ajá. política y económica de un Claro. país. Sí, además es la religión organizada, porque como te Exacto. decía, pueden crecer otro pueblo, Sí. pero están muy disociados, quiero decir, muy atomizados. Y en ese sentido, esa organicidad la ofrece, digamos, la Iglesia católica. Que por cierto, la Iglesia Católica, fíjate, dos detalles que leía un sociólogo, nunca ha estado tan extendida como ahora en todo el Claro. orbe. Y nunca ha estado más perseguida, porque siempre hablamos nosotros, los mártires romanos, es cuando más perseguida ha estado. Lo hemos en todo el visto mundo. en noticias recientes, Bien, puede ser en Medio Nigeria, Oriente, puede en ser África. Tanzania, puede Claro. ser en países islámicos. No, lo podemos ver etcétera. Sí. aquí cerca, en Nicaragua Sí, también, sí, ¿no? sí. Por eso digo que es una buena noticia en ese sentido. Ahora, proporcionalmente, eso no significa que seamos más, ¿no? O sea, Sí, porque sino la demográfico. influencia. Pero Y los jóvenes padres, esa es la gran los padres, incógnita, ¿no? los Esa es la gran padres hacia incógnita. dónde se inclinan. Mira, Porque usted le pregunta a Sí, algunos jóvenes sí, sí. y unos dicen que son católicos, Sí, otros dicen que no son sí. practicantes, pero que están bautizados, tienen la Sí, primera comunión. sí. Otros Sí. no le dicen que son agnósticos. Sí, sí. Para mí hay dos datos que ha revelado esta encuesta, ¿no? Primero, que es muy alto el porcentaje de la generación entre 18-24 y después 25-30, es la que a la hora de decidir qué religión van a escoger para el futuro, digamos, claro. de sus hijos, de sus nietos, dice, lo que ellos decidan. Eso, estoy hablando Sí, 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 haciendo yo lo vi en el estudio. un corte, ¿no? Haciendo un corte de edades. La nueva generación que ellos decidan. Claro, eso es, digamos, preocupante. O sea, por una parte es muy positivo porque dice va a haber más sentido de y la más libertad libertad, obsesional. claro. Pero por otra parte es preocupante en los términos de transmisión cultural, porque tú puedes decir, ¿qué lengua? Que escojan ellos la lengua. O sea, unos padres también ven que es lo que yo creo que es mejor en función de valores y tal. Uno no va a estar a una elección desde el Claro. punto de vista Y menos desde niño. de desde que- nivel de información que va a Claro. tener o de formación que va a tener. Entonces, yo no digo que esta respuesta sea negativa, o sea, Cuando pone menos- de relieve que hay una libertad, ¿no? Claro, pero De- cuando menos puede Sí. ser preocupante en términos de lo que puede significar
en 10, 20 o 30 años la Claro. cohesión social. Claro, porque aquí hay una pérdida, si incluimos el tema Claro. migración y demás, de pérdida de transmisión cultural de la familia. Entonces ahí El entra, entorno cambia. el segundo, educación, que ya ahí Claro. tampoco hay, prácticamente ya no hay transmisión en los sistemas que, tal como están operando. Y después no digamos las redes. Las redes justamente se prestan para, digamos, una relativización de todos los valores, no digo simplemente los religiosos. No, de todos. De todo, ¿no? Y además, Sí. las redes Sí. lo que más destacan es la emocionalidad, Claro, el radicalismo o la claro. polarización. Que eso afecta también a la política por la claro, desinstitucionalización. a todo, porque es lo que todos. termina más vendiendo. Sí. Y el otro dato significativo en la línea de Ajá. estas nuevas generaciones es que cuando se pregunta sobre eso que llamaban desmitologizar, ¿no? Tú crees en el infierno, en el cielo, purgatorio y tal. Esa franja de jóvenes que digo entre 18 y eso son los que menos creen en esas cosas. Claro. Claro, la doctrina naturalmente que tenemos oficial y del catecismo católico del tiempo, pues nos señala, pues que sé yo, el infierno es un estado y tal, pero cuando no ha habido formación y se les pregunta, ¿pero existe eso físicamente? Claro, Pues, padre, pero eso también es... Esa franja de edad que ha tenido una formación, más estudios, ha tenido bachillerato, otros han estudiado en la universidad y demás, si nosotros no creemos, y si no han tenido otra formación para reformular teológicamente eso, esa franja ya no cree en los términos que ha Claro, recibido en el el catecismo, dogma. en esas cosas. Otra cosa es que ahí en el fondo hay una demanda de que, oye, yo no voy a esperar a que la última la palabra en este mundo la tengan Trump y Putin o de este mundo, ¿no? Y que entonces hay ese deseo, digamos, ese instinto de decir, alguien va a tener que terminar este Sí. juego definitivo de la vida, ¿no? De que los malos van a quedar vencedores y el mal va a quedar vencedor y tal. Pero fíjate, entonces, eso es una simbolización Sí. del problema del juicio definitivo sobre la pero historia. fíjese, esa parte del Sí. estudio me parece muy interesante, porque eso tiene que ver con lo que muchos dicen y lo que Sí. usted también decía al principio, que la gente habla de que las religiones van a desaparecer, que están perdiendo seguidores, Sí. pero esa parte del estudio pareciera indicar eso. Entonces yo tendría que decirle qué va a hacer la Iglesia Católica Ajá. con esa información que le Ajá. están arrojando Claro. esos estudios con relación sobre todo a los jóvenes, que es el Jóvenes. público que más interesa Sí. desde el punto de vista cultural, educativo, Sí, social, sí, religioso. ¿Qué va a hacer la Iglesia Católica? ¿Qué va a hacer los jesuitas con Sí. esa información Sí. que parece ser que no solo atañe a Venezuela, No, claro. sino es una réplica Claro, en claro, diferentes claro, países? países, Entonces, sigue Sí, sí. tendría que seguir enseñando el dogma tradicional con el que crecimos, Ajá. la Iglesia Católica, Ajá. o tendría que entender Ajá. que los jóvenes están buscando, Mm. a lo mejor en la misma religión católica, Ajá. pero otra cosa, que la Iglesia a lo mejor se modernice en cuanto Sí, al dogma. sí. No me meto ahora con la parte dogmática, pero vamos a tener en cuenta la parte moral. Ahí se pone, por ejemplo, ahorita fijaba una lista que tiene que ver con divorcio, Sí. matrimonio de distintos Claro. sexos, la clonación, lo que sea, se pone una escogencia Claro. de cuestiones. Y ahí es evidente que hay discrepancias con lo que es la actual moral católica en los juicios. Por eso se lo Entonces, estoy diciendo. Claro, Que era un poco pero lo que quería hacer sí- el Papa Francisco, meterse en el debate Sí, de los exacto, temas a los que exacto. nadie se atrevía. Ni que no se atreven. Entonces, esto sí revela Que él las estaba- cuestiones y tal. Y que él estaba claro Lo cual hacia dónde no iba el mundo. significa que la Iglesia tenga que guiarse, digamos, por las tendencias de las encuestas sociológicas. ¿Me No, explico? pero- Porque Jesús en ese sentido es un contrapoder, Claro, es pero- contracultural, ¿no? Claro, es contracultura, Entonces, pero la información siempre es información que tiene que ser utilizada. tiene que ser En positivo. Pues bien, ese es el gran reto, es que suele haber una diferenciación Claro.
entre quienes Entre dirigen los pues, diferentes la iglesia, pensamientos, ¿no? claro. A mí lo que me pareció importante de este estudio es que está dando herramientas, es un diagnóstico. Exacto, Y como todo sí, diagnóstico sirve para que uno sí. entienda el problema Ajá. o el presente y el futuro. Y en Exacto. función Sí, de sí. esos elementos, Sí. uno tome algunas Sí, decisiones. de acuerdo. Me parece, Sí. me parece fundamental lo que acaban de hacer. Y ahí, para no dejar el tema comunicacional de lado, ha hablado de las mediaciones, ¿no? Pues está Claro. la transmisión, familia, Sí. está, digamos, la educación, lo que llamamos la socialización primaria, y después está, pues, los centros educativos, pero el tema medios de comunicación y no se puede soslayar. Yo Claro en que una no. presentación que hice a pedido de Baltasar Porras sobre el perfil comunicacional del Papa, en esa historia digo lo siguiente: la Iglesia Católica fue la primera en incorporar la radio Sí, Vaticana, con Marconi al frente. sí. Pero el Vaticano fue el último país del mundo en incorporar la televisión. Pero las redes muy Y- rápido. No. Mira, en este momento yo tengo un Usted estudio. sabe que yo le reformé el canal al Santo Padre en Argentina, Ajá, cuando él era el pues, arzobispo. pues me alegro. Y Porque, fue, bueno, y usted tiene razón cuando dice que son los últimos a incorporar la televisión, porque el debate más duro que tuvimos sí. entre lo que él quería hacer con su canal católico Ajá, y lo que yo le decía Y que debería qué hacer. sí, Entonces yo le decía, mientras usted quiera misas y rezos y cantos, va a sí. seguir teniendo el 0.1 de audiencia. Claro, y él me claro. decía, pero Vale TV es una ONG. Y yo le decía, no, es un canal católico porque transmitimos exacto, valores, claro, pero claro. estamos adaptados a la Claro, sociedad claro, contemporánea. exacto. Y tuvimos un debate como de una semana. Pues sí. Pero al final establecimos una media. Es que ese es el problema. Yo lo saco porque a mí me ha tocado lidiar con... Pero, por ejemplo, fíjate tú, ahora que has dicho tú que relativamente antes de las redes, no. Fíjate tú, en este momento uno de los últimos estudios que tengo yo ahí, que no está traducido siquiera al castellano, es el manejo Ajá. de las rutinas y de todos los sistemas estos a partir de Silicon Valley por los evangélicos. Claro. Se llama televangelismo y tecnología. Estamos bastante retrasados todavía. Bueno, pero en en esos- Venezuela con el canal cultural y católico, no. Bien, en Venezuela lo que te puedo decir, lo que nos arroja el resultado, se puso la lista de los medios eclesiales en concreto. No se preguntó a ver por dónde. Una cosa es la plataforma o el medio. Sí. O sea, muy bien, sobre todo ahí, en el caso, digamos, esto de la mayoría católica de aquí, WhatsApp, pero segundo Sí. televisión, Sí, o sea, sí. porque algunos relegan televisión. No, Y la después televisión. aparece en TikTok, aparece... la televisión en los últimos años ha Sí. vuelto a recuperar posicionamiento. Exacto. Y después ahí en la televisión, lo que dice una cosa es la televisión y el acceso y otra cosa es la funcionalidad. Es que yo veo tal programa porque me interesa la misa de Rosario Claro. y hay un capítulo de entretenimiento, entonces hay que ver las funcionalidades. Sí, la gente y no coge. todas las plataformas son indistintamente No, para todo. no, es correcto. Y la otra cosa que te diría que los medios eclesiales, y esto no es que tú me hayas pagado, pero en primer lugar No, aparece... padre, si teníamos mucho tiempo en primer lugar aparece Vale TV. Fíjate tú que, pues digo, pues para felicitarse Gracias, o padre. felicitarnos, ¿no? Ha sido rudo llevarlo adelante. Tiene que ser rudísimo. Muy rudo. Y bien, después aparecen, por supuesto, pero naturalmente... aquí, pues tengo que decirlo, yo he sido colaborador y miembro de SIC hasta Sí, director. toda la vida. Pues es obvio que de SIC y todos estos que en el último lugar, pues son, Porque aunque están en el periodismo digital, pero si tú escribes artículos de 10.000 caracteres, 5.000 y demás, la gente ahora no lee. Pero eso yo no lo digo en contra de SIC, sino que cumple otra función que es Sí. más bien de un target de intelectuales, más de los que leen, pues no tienen target que información. forma- no, yo pienso y que es muy entonces ahí hay importante. que ver, yo creo que una complementariedad, Sí. digamos,
en el surtido Sí. y en la oferta que hace la iglesia Es a el través de target que hace lo cual no opinión. significa que no se utilicen los medios que Claro, llamamos no eclesiales, claro. ¿no? Ahí hay que estar presente Hay que estar en también. todo. Hay que estar en todo. Y pienso que, como usted dice, es complementario, pero es más que complementario, porque Ah. cuando usted permea los sectores que forman Sí, opinión, sí. usted también lo está masificando, porque esos sectores Ah, son los que claro. influyen Son en otros y replican. multiplicadores, sin Claro. duda. He Sí. disfrutado mucho la No, conversación, padre. en otra oportunidad se puede hablar de otros capítulos que hay ahí Sí, me gustaría también. mucho, y estoy segura que la gente se quedará con muchas exacto. preguntas. Pues eso, pues gracias por la invitación y he disfrutado mucho. Yo también. Y la entrevistadora brillante. Y el profesor más. Gracias, Gracias padre. a ti, Amigos, Mariela. muchísimas gracias por habernos acompañado. Estoy seguro que le han surgido en medio de la conversación muchísimas preguntas Más que le quisieran preguntas hacer que al padre. respuestas. Así que vamos a tratar de recopilarlas, las que nos llegan por los diferentes medios, que a veces llaman o nos escriben al WhatsApp o nos escriben a Instagram o a X, para que en el próximo programa el padre se dedique a responderlas. Ah, bien. Así que muchísimas gracias. Hasta la próxima semana.